Si usted se acuerda de ella, en alguna película con el ídolo Pedro, o en esas novelas de los 90, o sí. Apenas hoy supo quién era, por favor. Cuéntemelo aquí abajito en los comentarios, que de verdad me encanta leer todas sus anécdotas. Y si les gustan estas, charlas sobre las grandes figuras de nuestro México, de las que hay tanto que contar. Échele un ojo a los demás videos. Píquele ahí para suscribirse, toque la campanita para que le avisemos de los nuevos, porque créanme que lo que sigue está para alquilar balcón. ¿Saben qué ha sido de Sara Montes? De esa gran actriz de Morelia que trabajó con puros grandes, con Infante, Negrete y Aguilar. ¡Qué bárbaro! Poquísimas podían presumir de algo así. Luego le entró a las telenovelas de los 90s, que todo el mundo veía. Y ojo, que en 2026 cumplirá algo de lo que nadie en la farándula ha comentado. Y es que su vida guarda secretitos que apenas se saben, y que lo dejarán con el ojo cuadrado. Vamos a asomarnos un poquito a su buena fortuna, sus gustos discretos, y lo que juntó sin hacer mucho ruido. Y le cuento un detalle de cómo vive hoy, que de verdad nadie se imaginaba. Esta historia le va a gustar. Ándele, esta muchacha, que en realidad se llama Sara Rodríguez Orozco, vio la luz un 7 de junio de 1926, allá en la bella Morelia, Michoacán. Y qué curioso, porque de esa misma tierra saldría, tiempo después, otro figurón, el inolvidable Lalo el Mimo. Piense en esa Morelia de 1926, una ciudad de mucha cultura y ambiente, estudiantil con su cantera, Rosita, y esa catedral que quita el aliento. La gente de clase media era decente, vivían sin lujos pero con mucho orgullo. Y su familia, los Rodríguez Orozco, era de esa gente buena y trabajadora, pero nada que ver, de verdad, con el mundo de la artisteada. Eran personas de chamba honrada, de rutina. En sus planes no estaba para nada eso de los estudios de cine, ni mucho menos los foros de televisión. Pero Sarita, ella traía otra estrella. En aquella Morelia de los 30s y 40s se vivía con mucho entusiasmo. Ese impulso cultural de Cárdenas, ¿se acuerda? Se abrían escuelas públicas, bibliotecas para la gente y casas. Cultura que allá en Michoacán el gobierno fomentaba con la fe de que con la educación se cambiaba el mundo. Creían que los libros y el arte eran la mejor medicina. Ahí creció Sarita, en ese aire donde se valoraba el saber y a quien se quemaba las pestañas, porque en las ciudades de provincia se tomaban las cosas con una seriedad que en la capital, con tanto ajetreo, a veces ya ni se notaba. Y esa crianza le dio a Sara un temple de acero, uno que necesitaría para lo que le esperaba en la Ciudad de México. Y es que el cine, mientras tanto, vivía su propia fiesta silenciosa. ¿Se acuerdan? Los estudios Churubusco recién abrían sus puertas en el 45. ¿Y cómo se pedían películas? En español por todos lados. La gente quería ver nuestras historias, así que se filmaba sin descanso, casi como si fueran pan caliente. Eso abría la puerta a talentos nuevos a cada rato. Crecer en Morelia era estar lejos del mero borlote, pero no tanto como para no olerlo. El cine llegaba puntualito a las salas, no fallaba. Esos distribuidores recorrían todo el santo país, y nuestra Sara Rodríguez Orozco vio, desde muy chiquilla, las cintas de Pedro Infante, de Jorge Negrete y claro, de la gran María Félix. Con esa fe, con la que uno aprende las cosas importante sin siquiera darse cuenta, lo que ella veía en esa pantalla de plata no era nomás diversión, era casi como un mapa del tesoro, una guía para una muchachita con chispa. Y con ese ángel, que si se animaba a agarrar sus tiliches y venirse para la capital, la podía hacer. Y sus primeros meses allá, ¡ay! Esos sí que fueron su carrera. Paciente, solitaria. Para Sara, todo empezó en un cuartito alquilado en La Guerrero. Pagaba 80 pesos, de los de antes. Y el baño, claro, era compartido con los vecinos. Comía en fonditas del centro, donde el menú corrido salía por 3 pesitos. Era la clásica historia de las que llegaban de provincia con más sueños y ganas. ¿Qué dinero? Aprendiendo a la mala que esta ciudad te premia la tenacidad, pero no las carreras. Y Sarita tuvo de las dos. Fue terca pero paciente, y esa mezcla, mire usted, fue la que le llenó el ojo al mismísimo Jorge Negrete.
Fue en 1945, con 19 añitos recién cumplidos, que la joven Rodríguez Orozco hizo eso. Se plantó en la Ciudad de México con lo que traían todas las muchachas que venían de provincia. Con poca ropa, muy poco. Dinero, pero un mundo de determinación. Y así empezó a buscar suerte en los estudios y oficinas de productores, con la pura paciencia y esa terquedad que solo tienen quienes de verdad llegan, para quedarse, no quienes solo vienen a probar. No tenía palancas, ni un apellido que sonara en el medio, y no, tenía más respaldo que su propio porte, y la convicción de que ese era su mundo. Los comienzos, como siempre, fueron duros, hasta que se cruzó en su vida Jorge Negrete. Con él daría el salto a la fama. Infante y Aguilar cuentan que él la vio en uno de tantos pasillos de los estudios, de esos donde las aspirantes esperaban que algún pez gordo de la industria las volteara a ver. Un encuentro de esos que el cine de nuestra época de oro fabricaba con una facilidad que hoy ya no se ve. Todo dependía de una mezcla de buena planta, de buen tino y también de ese no sé qué, que solamente los grandes directores y productores sabían reconocer al momento. Ese no sé qué que hace que la cámara simplemente se enamore de un rostro. Más de la cuenta. Sarita lo tenía. Y Jorge Negrete, claro, se dio cuenta. La recomendó con la gente importante. Y la maquinaria del cine hizo su parte. Que Jorge Negrete descubriera a Sara Rodríguez Orozco fue uno de esos momentos que parecen sacados de una película, de esas historias que se cuentan de vez en cuando, para que recordemos que los milagros existen, pero tan raras, que cada una de ellas se vuelve una verdadera leyenda. Y es que Negrete era en esa época el mandamás del cine en México. Un charro con un vozarrón, que enamoraba un actor con un porte único y, para acabarla, el mero jefe del sindicato de trabajadores. Imagínese usted el poder que tenía en sus manos. Por eso, que don Jorge le echara el ojo a Sarita fue como abrirle el cielo. Una puerta que a otras les costaba una vida tocar, a ella se le abrió de par en par. Las pobres extras de entonces ganaban entre 15 y 30 pesitos por llamado en los estudios Churubusco. Hoy serían como 270 pesos. Si bien nos va. Una miseria, vamos. Apenas para él, camión y si acaso un taquito. Pero se llevaban algo que ningún dinero podía pagar: la oportunidad de estar ahí, de ver de cerquita, en los foros, cómo los ídolos armaban sus personajes. Era aprenderles los secretos del oficio, entender cómo se movían los hilos por dentro. Sarita se pasó un año enterito en esas, como esponja, antes de que el mismo Negrete le diera el empujoncito a su primer papel. ¡Qué mejor universidad! Dígame usted. Y vaya que la supo aprovechar. Empezó desde abajo, de extra, en 1946, con 20 añitos, siguiendo el caminito de aprendizaje que las meras grandes de nuestra época de oro habían andado mucho antes. Esos papelitos sin crédito, nomás para hacer bulto. Y los días en el foro donde toda la gracia era moverse bonito para la cámara, pero sin robarle foco. Cuidado, a la estrella principal. Aquella era, déjenme decirles, la universidad más dura del cine nuestro, y Sarita se aplicó con la disciplina de quien sabe que un segundito en el set es una lección que no se paga con nada y que no te enseñan en ningún lado. Para entonces, Luis Aguilar, el gallo Giro, era en 1948 todo un fenómeno de los de a de veras, del cine ranchero. A ver, no tenía el vozarrón de Jorge Negrete, ni el ángel que se cargaba Pedrito Infante, pero tenía un no sé qué que los productores adoraban con locura. Ese don de llegarle a la gente, al pueblo, de una manera tan franca, sin poses. Se veía en la pantalla justo como el amigo que el público trabajador esperaba encontrar en el galán de sus películas favoritas. Y Sarita lo supo ver, con la astucia de quien llevaba ya 2 años curtiéndose para ese preciso momento. Y la oportunidad llegó en 1948 con El muchacho alegre, la cinta que por fin le dio su primer personaje, ya con nombre y diálogo, nada menos que junto a Luis Aguilar, el gallo Giro, uno de los meros consentidos del público,
en las películas de charros de entonces. Y es que para el 48, Luis Aguilar era una estrella en todo lo alto, al que el público quería con el mismo fervor con él, que se quería a Negrete o al inolvidable Infante. Así que alternar con él, en un papel principal, era ya graduarse, era como sacarse la lotería del cine. En el medio eso era pasar de extra, a ser un actor de verdad, con todas sus letras, y el cine de charros, allá por los 40 y 50, era el que mejor nos pintaba esa estampa de México que el gobierno de la época quería que viéramos. ¿Se acuerdan? El campo abundante, el hombre de palabra, la mujer decentita y, claro, los caballos y las canciones. Un México de ensueño, que la gente de la ciudad, los que íbamos a los cines del barrio, veíamos con una nostalgia de algo que se nos fue, pero que sentíamos muy nuestro, muy adentro. Sara Montes fue de esas caras. Por casi 10 años, un reflejo en esa pantalla. Prestó su rostro y su gracia a esas historias que tanto nos gustaba ver. Y para que me entiendan lo que era codearse con los grandes, hay que recordar quiénes eran estos. 3 señores en el México de entonces. Pedro Infante. Ay, él era el pueblo. Mismo, la cara que todos queríamos. El muchacho de Guamúchil que se volvió el ídolo de todos sin poses ni planes de nadie. Así, naturalito. Jorge Negrete. Ah, ese era el México al que aspirábamos, el sueño. Siempre de punta en blanco, con esa voz que parecía de ópera cantando rancheras. Se le notaba la grandeza sin esfuerzo. Y Luis Aguilar, él era el norte, la energía del charro nuevo. El que Sarita Montes trabajara con los 3 era como tocar las 3 caras de nuestro propio sueño. Después de El muchacho alegre, su carrera se afianzó con algo que todas las actrices de la época de oro hubieran querido. Porque Sarita se dio el lujo de trabajar con los meros del cine de charros, Pedro Infante, Jorge Negrete, y claro, con Luis Aguilar se completaron los 3 gallos que el México de los años 40 y 50 convirtió en sus grandes ídolos. ¿Se acuerda? La estampa del macho que la pantalla en blanco, negro nos dejó para siempre. Y ser la actriz que trabajó con los 3 no era cualquier cosa, era ganarse un lugar de honor, un sitio en la memoria de nuestro espectáculo mexicano, que fíjese usted, ningún otro artista de esa época dorada podría presumir de la misma forma. El regreso de Sarita Montes a las telenovelas, ya en los 90, tuvo su chiste. Hubo que batallar para que la dejaran entrar, porque en la tele le hacían el feo a las grandes figuras que venían del cine de oro. La Televisa de los 90 era una fábrica de historias para un público muy joven, que ni soñaba con nacer cuando Sara andaba en sus últimas películas de rancheros, y los que mandaban, los que armaban, los elencos, pues no las tenían todas consigo. Dudaban que una actriz de ese calibre pudiera funcionar en las novelas más modernas con el mismo arrastre que tuvo en las pantallas de cine. Pero Sarita les demostró con hechos, y desde el primer día que pisó el foro de María Mercedes, ¿qué cosa? Resulta que la cámara la seguía queriendo igualito que 40 años antes. La televisión apareció en su vida ya tarde, allá por los 90, con un segundo aire que, la verdad, nos dejó con el ojo cuadrado a los que nomás la recordábamos como una diva del cine de antes. Doña Sara salió en María, Mercedes, en Marimar y hasta en La usurpadora. Imagínese, esas novelas que le dieron la vuelta al mundo y que llegaron a millones de hogares, pero millones de verdad, en todos lados, donde se hablara español. Y claro, eso ayudó a que juntara sus buenos centavos. Pero, ¿de a cómo sería el dineral realmente cuando hablamos de esa fortuna que dicen que fue amasando con los años? ¿Carrera? A ver, que los detalles seguro les van a sonar. La herencia de Sarita Montes. Sarita Montes fue juntando su capitalito en 2 mundos muy diferentes del espectáculo de nuestro México. Primero, en la época de oro del cine, allá por los 40 y 50, cuando los estudios pagaban por película, con las tarifas de una industria que iba con todo. Y después en la televisión de los 90 y el 2000, cuando Televisa
Pagaba por cada capítulo de sus telenovelas, y vaya que se veían en todos lados. Un dineral, ¿eh? Juntando esas dos etapas, se hizo de un buen patrimonio, pero Sarita lo cuidó, con esa astucia de quien supo lo que era batallarle en sus inicios en la capital, y jamás se le olvidó cuánto sudor costaba ganarse el pan. En el cine de oro, las actrices del nivel de Sarita Montes, ya con nombre, y buen cartel pero sin ser una María Félix, para que me entiendan, o una Dolores del Río, se llevaban entre 8.000, 20.000 pesitos por película. Para ponerlo en perspectiva, no era lo de doña Silvia Pinal, que en sus buenos tiempos se embolsaba 80.000 pesos, pero sí era una fortuna comparado con las extras. O las actrices de papeles chicos que ganaban de 800 a 3.000 pesos si bien les iba. Sarita era la reina del cine. Ranchero. Era muy querida. La buscaban mucho y le pagaban de maravilla. Dentro de su especialidad, claro, en ese medio. Y es que el sistema de producción de nuestro cine en aquella época permitía trabajar a un ritmo de locos gracias a una organización que hoy se nos hace de no creerse. Los estudios Churubusco y los Clasa tenían foros trabajando al mismo tiempo. Los directores filmaban pero a toda, tan apretados que no andaban con rodeos de muchas tomas, y por eso los actores que ya llegaban con su papel bien aprendido y listos a la primera eran los más cotizados. Pues claro, porque así todo salía más rápido. Y Sarita Montes traía esa fama desde la película El muchacho alegre, y los productores la buscaban seguros de que con ella no habría retrasos. Esos 14.000 pesitos que le pagaban por película, a finales de los 40 y principios de los 50, serían hoy algo así como entre 125.000 y 140.000 pesos de ahora, por cada trabajo. En sus mejores años, por ahí de 1948 a 1955, Sarita se aventaba entre 3 y 5 películas por año. A ver, echando cuentas, en un año de esos buenos, se llevaba a la bolsa entre 42.000 y 100.000 pesos de aquel entonces, no más, del puro cine, que hoy serían como 375.000 a 900.000 pesos anuales. Ojo, no era la fortuna de las meras estrellas, pero sí era un dinerito seguro y constante que le permitió hacerse de un buen patrimonio en esa época. Pero agárrense, que aquí es donde la cosa se pone buena. En su regreso a la tele en los 90, le pagaron a Sarita unos sueldos muchísimo más jugosos que los del cine en su época de oro, ya ajustando la inflación. Las novelas estelares de Televisa, acuérdense, como María Mercedes, Marimar y La Usurpadora, le pagaban a su elenco de reparto ya conocido entre 3.000 y 8.000 pesos por capítulo. En esas novelas de 100 episodios, la cuenta salía entre 300.000 y 800.000 pesos por proyecto. Y Sarita, pues claro, estuvo en varias de esas producciones en los 90 y 2000 y juntó, en esa segunda vuelta, una la nota total, que le compensó y con creces los años de pausa que se tomó entre épocas, del cine de oro y sus inicios en la tele, sus participaciones en La Rosa de Guadalupe, aquel programa de Televisa donde Sarita hizo su última aparición en 2016, daban entre 5.000 y 12.000 pesos por capítulo. Era, digamos, un ingreso modesto pero seguro, que en los años finales de una carrera como la suya te permite seguir en el medio, pero sin el ajetreo de los contratos larguísimos y pesados de las novelas de antes. Sarita Montes fue siempre lista con su dinero, cosa que muchos actores del cine de su generación, pues nomás no se les daba. El mundo del cine popular mexicano de los 40 y 50 está lleno de cuentos de artistas que ganaron una fortuna en sus años buenos y llegaron a la vejez sin un peso, porque todo se les fue en la fiesta. Y el boato. Sara no cayó ahí. Cada papelito que firmaba, cada cheque que recibía, significaba un guardadito que como hormiguita fue juntando por décadas hasta hacerse de un patrimonio que hoy le da esa independencia que cualquier figura del espectáculo, por más grande que sea, debe planear. Si uno suma sus dos etapas, la del cine de la época dorada, en los 40 y 50, y la tele, de los 90 y 2000, dicen que acumuló un capital de entre 8 y 14 millones de pesos de los de ahora.
invertidos más que nada en propiedades y terrenos que fue comprando en sus mejores años, y en ahorros que fue cuidando con la disciplina de alguien que llegó de Morelia con una mano adelante y otra atrás. Y no pensaba regresar. A eso jamás. Era muy cuidadosa. Nada de andar presumiendo ni tirando el dinero. Sabía dónde poner cada peso. Tenía la cabeza bien puesta y guardaba su dinerito. Era de esas mujeres que veían a futuro. Y eso se nota en las propiedades de Sarita Montiel. Sus propiedades nos platican la historia de una actriz con los pies sobre la tierra, que se forjó en aquellas películas de charros y mariachis. ¿Se acuerdan? Un cine que daba mucha chamba y pagaba bastante. Bien, pero tampoco dejaba las fortunas de esas producciones enormes, ni mucho menos los contratos, que luego conseguían las meras en la televisión. Por eso Sara le invirtió a los ladrillos, con esa astucia de quien sabe que el arte es pasajero, pero un techito seguro es para siempre. Era como sembrar hoy para cosechar tranquilidad mañana. Su casa principal, en la Narvarte. En sus mejores años, cuando no paraba de trabajar, Sarita se fue a vivir a la colonia Narvarte, una de esas zonas de gente de bien, muy acomodada y con todo a la mano en la capital. Le quedaba de volada para los estudios, Churubusco al sur, y también para él, centro donde se movía todo el argüende de los teatros y las oficinas, de los meros jefes. Además, tenía sus tienditas y mercados, todo para una vida tranquila y muy a gusto, sin los lujos de Polanco o de las Lomas. Era el barrio perfecto para una estrella que veía su carrera como un oficio, y bendito oficio. A ella no le interesaba presumir la dirección en sus cartas. Se hizo de su depa, allá por los años 50, con los ahorritos que le dejaron las películas de rancheros, cuando ya había juntado para esa buena inversión. Y no era un palacio, ¿eh? Era un departamento, en un edificio de 5 pisos, sobre eje sur, a unas 3 cuadras del parque, con 2 recámaras, su bañito completo, su salita y comedor, una cocina ya puestecita, y un balcón chiquito que daba a los árboles del camellón. Unos 95 metros, ¿se imaginan? Apenas lo justo para una mujer que vivía solita o con poquita familia, y que usaba el depa más que nada como su base, para descansar entre película y película. Y la decoración, ¿qué les cuento? Muy sencilla, muy de ella, con muebles de maderita buena, y las fotos, claro, de sus cintas con Pedrito Infante, Jorge, Negrete y Luis Aguilar adornando la sala, y su repisita, donde coleccionaba los programas de sus obras de teatro y todos los recuerditos de sus estrenos. Era la casa de alguien que quería mucho su trabajo, se sentía orgullosa, pero no de esas que necesitan que la casa entera sea un monumento a sí mismas. Aquel departamentito le costó, agárrense, 85.000 pesos de los de antes, que hoy serían más de 760.000. Lo pagó dando un enganche de 28.000 pesos y lo demás en abonos mensuales por 4 años, que saldó muy puntualita con lo que le pagaban. Por sus películas, ¿qué tal? Hoy en día, un departamento así por esa zona valdría entre 2,5 millones y 3,5 millones de pesos. Su casa propia. Luego, ya entrados los 60, cuando había juntado un buen dinerito del cine, para una inversión más fuerte, la Sarita se hizo de una casa en La Portales. ¿Se acuerdan de esa colonia? ¿De gente? ¿De trabajo? Al sur de la ciudad, con ese sabor a barrio de verdad, de los de antes. Un lugar bien conectado y con un ambiente muy tranquilo, justo como a ella le gustaba vivir. Lejos de tanto reflector y tanto foro. Era una casita de 2 pisos, fíjense, de unos 160 metros construidos en un terrenito de 200 metros. Tenía 3 recámaras, sus 2 bañitos, sala, comedor, con salida al patio, cocina y su jardincito. Un jardincito donde sembró rosales que apapachó durante años con una dedicación que ya quisiéramos. Es que ella necesitaba tener algo vivo, algo que floreciera cerca para sentirse en su hogar. Esa casa de La Portales fue también el rinconcito donde Sarita pasó los tragos más amargos de su vida, esos que, en el mundo del espectáculo, nadie sospechaba, y que apenas ahora se vienen sabiendo. Imagínense nomás lo que guardaban esas paredes. Ahí dentro se vivió la violencia que ella aguantó calladita, en aquellos años
en que no la veíamos tanto en la pantalla, y también vieron la pena de perder a su único hijo, el golpe más terrible que una madre puede aguantar, y doña Sara lo sufrió, en silencio, para sus adentros, como hacía con todas sus penas. Que después de eso siguiera entera, que todavía la viéramos llegar a los foros de Televisa en los años 90 con esa sonrisa profesional, nos habla de una fortaleza que, válgame Dios, muy poquita gente tiene. Era de otro temple. La compró allá por 1960 y 3 en 120.000 pesos de aquellos, que ahora serían más de 1.800.000. La amarró con un enganche de 40.000 pesos y el resto en paguitos a 5 años, que cumplió religiosamente. Para 1968, la casa ya estaba más que saldada. Ese fue su refugio principal durante las épocas en que estuvo más tranquilita, en ese lapso entre que se acabó el cine de oro y arrancó con sus telenovelas. Fue en ese espacio, en la intimidad, donde Sarita vivió sus momentos más personales, esas historias de las que el medio artístico mexicano apenas y se enteraba, y que hasta ahora están saliendo a la luz, con pormenores que nos dejan helados. A valor de hoy, esa propiedad, en la colonia Portales, andaría entre los 3 y 4,5 millones de pesos. Ahí no más. Y si hablamos de sus coches, los automóviles de Sarita eran el puro reflejo de su personalidad. Era una actriz sencilla, que usaba el coche como su herramienta de trabajo, no para andarse luciendo. Es que el mundo del cine de charros, allá por los años 40 y 50, no era de tanto brillo como el de las otras grandes divas de la época. Y Sarita, pues era de ese estilo, elegante pero sin exagerar, práctica y siempre arreglada. Su Ford Deluxe, de 1949. El primer carrito que Sarita Montiel se compró con su propio dinero fue un Ford Deluxe del 49, en un tono verde seco, con asientos de tela grisesita, el sedán americano que por aquellos años significaba que ya la habías hecho en la vida, al menos para la gente de bien. Aquel Ford Deluxe traía un motor V8 de 3,9 litros y caja, manual de 3 cambios, hasta con su radio AM. Tenía esa forma redondita de los coches gringos de la posguerra que hacía de ese modelo algo muy pero muy distintivo. A ella le costó 12.000 pesos de los de antes, que hoy serían más de 107.000 pesos. Se lo agenció en 1950, cuando los contratos del cine de charros ya le habían dejado juntar un buen ahorradito. Aquel Ford verde fue el primer auto que Sarita manejó sintiéndose la dueña, y no de pasajera, y haberse hecho de él con la lana de sus películas, a 5 años de llegar de Morelia con una mano atrás y otra adelante, era un logro muy personal. Para ella misma. Lo había conseguido. Luego, en el 62, vino el Volkswagen. Corría el año de 1962, y su primera etapa en el cine ya estaba llegando a su fin, como es natural. El cine de charros, que era lo que rifaba, pues ya no pegaba tanto, y Sara compró un Volkswagen sedán de color azul cielo. El famoso bocho, como todo México, le decía, con ese cariño que se le tiene, hay cosas que se vuelven parte de uno, sin tanto rollo. Le salió en 18.000 pesos de entonces, que hoy serían más de 162.000. Era el coche justo para esa época de cambios que doña Sara vivía. Un coche práctico, barato y sin faramallas, justo para una actriz que estaba en un descanso entre sus dos grandes épocas, el famoso Tsuru del 92. Cuando la tele la buscó de nuevo, en los 90 para los contratos de esas novelas, Sara entonces cambió su coche por otro Tsuru 92, blanquito, con los asientos de tela grises. Le salió en 28 millones de aquellos pesos, con la inflación que había. Hoy serían 280.000 pesos de ahora. Era el coche justo para una actriz que ya había vuelto a la chamba y que ocupaba un carro aguantador para las vueltas a Televisa, donde hacían las novelas que la regresaron a las pantallas de todos. Ahora sobre los lujos y su estilo de vida. Ella vivía con esa sencillez con clase de quien estuvo toda su vida en la chamba, no en el puro show. Ella no era de esas actrices que necesitan salir en revistas
de sociales para sentirse vigentes, tampoco de esas que basan toda su fama en el lujo que presumen. Su clase era auténtica, le nacía del buen gusto, no de comprar por comprar, lejos de cámaras. Ella tenía un gusto sencillo, muy de la gente que creció en provincia y jamás quiso aparentar otra cosa. Su ropa, por ejemplo, la compraba en las tiendas del centro, allá en la Ciudad de México, donde toda la gente iba a comprar. Model, allá por los años 40, se iba al puerto de Liverpool, o a fábricas de Francia, las de antes, o a esas tienditas tan monas de la calle Madero, donde encontraba telas y confecciones de mucha clase, a precios que sí se ajustaban al bolsillo de una primera actriz de aquel circuito tan querido. Y es que era una dama de Morelia, con un gusto y una elegancia natural. Su ropita en los años del cine de charros, claro, seguía la moda de esas películas. Porque el cine nuestro, el de ambiente ranchero, tenía, digamos, su propio librito de vestimenta, Yves Saint Laurent de Luce. Estudios lo seguía con un rigor increíble en cada rodaje. Pero fuera de los sets, Sarita se vestía con esa discreción de la gente de provincia, que llega a la capital. Ropa fina, sí, pero sin andar presumiendo. Colores que quedaban bien en donde fuera y unos zapatos cómodos, bien boleados, que le duraban años. Ah, cómo los cuidaba. Sabía que eran una buena inversión, no un simple capricho. Le invertía entre 6.000 y 12.000 pesos de entonces al año en su ropa, allá en sus tiempos de más fama. En el cine, para que se den una idea, serían como 54.000 a 107.000 de ahora. Era el gasto de alguien que veía la ropa como parte de la chamba, pero sin pensar que debía serlo más caro de todo. Ya en los años de la tele, en los 90, cuando los cheques de Televisa eran más gordos, su presupuesto aumentó un poco, pero para nada. Nunca llegó a los niveles de otras grandes figuras del canal que tiraban la casa por la ventana para sus atuendos de gala en los eventos del medio. Y el trato de Sarita con sus compañeros, que les cuento, era el de toda una profesional. Por eso el gremio la recuerda siempre con un cariño especial. Ese cariño que se le guarda a la gente buena, a la que nunca dio un solo problema, ni dolores de cabeza. Allá en los foros del cine de oro, cuando le tocaba Infante, Negrete o Aguilar, era de esas actrices que llegaban a tiempo, con su papel bien aprendido y que hacía que todo saliera a la primera, sin 20 tomas, ni tener que explicarle de más. Y así de tranquila vive hoy Sarita Montes. Pero fíjense, les traigo un dato que en este 2026 casi nadie del espectáculo anda diciendo, y que es para ponerse de pie. Nuestra Sarita cumple 100 años el 7 de junio de 2026. Un siglo, no más. Y llega a esa edad con la misma sencillez con la que ha vivido siempre, con esa discreción de toda la vida, sin hacer tanto ruido, sin pedirle vela a nadie, no más llegando, porque así es cuando se ha caminado derecho por la vida, como ella lo hizo. 100 años. Ya se cumplen 10 desde su última vez en pantalla, porque en 2026 es también la primera década de aquel capítulo de La Rosa de Guadalupe con él, que le dijo adiós para siempre a su carrera. 10 años de un retiro absoluto, en que no se le ha visto ni una sola vez en público, ni ha dado una entrevista, ni ha soltado una sola palabra que llegara a los medios. Y eso que la buscan con unas ganas, porque saben muy bien que una foto o una palabra de Sarita sería la gran noticia, de esas que solo las leyendas centenarias pueden provocar en el México de ahora. Pero a ella eso no le interesa, y por eso no lo hace. Su pensión de la Asociación Nacional de Actores, la que Sarita recibe mes con mes, es el pago, justo por más de 50 años de cotizar, que empezó con sus primeros trabajos allá por los años 40, y que siguió pagando sin fallar una sola vez. Y es que ella fue muy lista durante toda su vida. Miren, el fondo de retiro de la ANDA se hizo pensando justo en artistas como nuestra Sarita Montes. Una actriz que le dio duro por décadas a todo tipo de chambas y estudios y que nunca firmó una de esas exclusividades que daban otras seguridades. Pero ella, muy calladita, fue juntando su antigüedad y sus contribuciones, las necesarias para tener derecho a
esa pensión que hoy le llega puntualita cada mes como un relojito suizo. Imagínense, a sus 100 años su vida es tranquila, gracias a 3 entraditas de dinero que no le exigen ya trabajar ni andar saliendo en público. Primero, lo que le deja su casa de la Portales, que con las rentas de hoy en la Ciudad de México le da entre 10.000 y 15.000 pesitos mensuales. Luego, la pensión que le da la ANDA por ser socia de toda la vida de la asociación, que para alguien con más de 50 años cotizando como ella, pues, representa otros 5.000 a 8.000 pesos. Y para rematar, los intereses de los ahorritos que juntó en 70 años de trabajo, que le dan un dinerito constante para vivir a gusto y sin preocupaciones. Así llegó Sara Montes, con todo en orden para su centenario, justo como ella lo había calculado. Y cuando cumpla los 100, el 7 de junio de 2026, seguro no habrá un gran festejo en la tele, ni una gala especial, ni todos esos eventos que las instituciones de cultura aquí, en México, les hacen a las grandes figuras cuando llegan a esa edad. Pero no es porque en el ambiente no la quieran, claro que la quieren, y mucho, es simplemente porque Sara no lo va a pedir, ni a buscar, ni a dejar que lo hagan. Es la misma mujer que un día llegó solita de Morelia. Desde 1945, ella ha vivido justo como ella quiso, sin que nadie le anduviera diciendo cuándo sí y cuándo no aparecer. Y sus 100 años serán, como todo lo demás, en su vida, muy suyos. Allá en la capital vive, en una casa que el medio artístico ni siquiera sabe dónde está, y que su gente más querida protege con ese cariño que solo se le tiene a quien de verdad se lo gana. Ni redes sociales tiene, ni se aparece en los homenajes que luego arman las instituciones para las grandes figuras de nuestra época de oro. Entrevistas da menos, ni siquiera, por el pretexto de los 100 años que ya vienen. Es la misma Sarita que un día llegó de Morelia, en el 45, la que alternó con Infante y con Negrete, la que supo reinventarse en la tele de los 90, la que perdió a su hijo y aguantó en silencio la violencia, en casa, sin que nadie se enterara. Una mujer que vive, como ve, justo como se le antoja, sin que el mundo le diga ni pío. Así es el temple de Sara Montes. Fíjese que en el medio artístico, de por acá, se acostumbra mucho celebrar a lo grande a sus figuras históricas con la pompa que se merecen, pues les tocó ver a este país cambiar una y otra vez. Y las televisoras, claro, preparan sus especiales. Las instituciones culturales organizan sus homenajes y el internet se llena de recuerdos. Pero eso, quién sabe si pase. Aquel 7 de junio de 2026, porque todo depende de si Sarita decide abrir la puerta o la deja, bien cerrada como siempre. Lo más seguro, conociéndola, es que esa puerta va a seguir cerrada. Sus 100 años llegarán como lo hicieron los 90 y, antes los 80, en silencio, muy en privado, con la misma convicción. La vida se vive, no nomás se mira pasar. Y vaya que ella entendió esa lección. 100 años aferrada a esa idea, fíjense, esa es la herencia más bonita y cabal que una estrella de su talla nos pudo regalar. Y por eso les digo una cosa. El verdadero tesoro de Sarita Montes no eran esos 8 o 14 milloncitos de pesos, ni el caserón que tenía allá, en la Portales, ni mucho menos el churu, blanquito con el que llegaba a los foros de Televisa en los 90. No, para nada. Su fortuna fue llegar de Morelia, solita, con 19 años, y levantar 70 años de carrera. Vio pasar el cine de oro, luego los años flacos, su regreso a la tele, y hasta su adiós, siempre con esa discreción tan suya. Su mérito fue aguantar vara con cosas que nomás ella supo que le dolían, pero sin dejar nunca de echarle ganas, de pararse frente a las cámaras y hacer magia. Y claro, llegar a sus 100 años, con los centavos bien contados, la mente clarita, y siendo dueña de sus decisiones, de cómo quería vivir sus días, respetada por todos. Fíjense que en ella vemos el retrato de una generación que ya casi no nos queda, y hay que decirlo clarito. Ella fue de las últimas actrices de de veras, de esas que sabían que para llegar a la cima había que empezar desde mero abajo. En sus tiempos no había atajos, nada. Di programas di concursos ni nada de eso,
ni estas redes que hoy te hacen famoso en un ratito. No, ella se ganó su lugar, a pulso, como se hacían las cosas antes. ¿Y el resultado? ¿Cuál fue? Pues una vida de 70 años que pasó por el gran cine, la tele que veíamos todos, y después, un retiro tranquilo, siempre con clase. 100 años vividos y 70 de chamba, honrada. Esa es la herencia de Sarita Montes. Y nos enseñó una gran lección, algo muy cierto. Una gran trayectoria, no. Siempre es la que más reflectores tiene. El buen trabajo no siempre acaba en las primeras planas. Y fíjense que se puede vivir 100 años y ser parte grande de la historia de nuestro cine y televisión, y todo sin que nadie tuviera que venir a decirle quién era. Y eso en este mundito artístico de hoy, que usa y tira con la prisa de las redes, pues eso, mis amigos, es dejar una huella que ninguna moda pasajera podrá borrar. Jamás. Ojalá que hayan disfrutado este recuerdo de la gran vida de Sara Montes, como yo al contárselas.